Bellísimo todo. Todo hermoso. Muy bello. Hola, bienvenidos. Yo soy Mara. Yo soy Daniela. Somos Flaminguettes. Somos diseñadoras, hacemos video, hacemos instalación y set design. Tenemos un curso en Doméstica justamente sobre set design y si quieren verlo pueden buscar el link. Sí, es un link. un link. Ok. Estamos muy contentas porque venimos de un supercillo muy coqueto en el que compramos una serie de props súper bizarros. Cada uno por menos de $3. El objetivo de esto es contarles por qué elegimos esos objetos y darles pequeños tips y secretos para lograr un set design divino. El chiste de todo esto es que salga fácil y barato. Primer elemento. El fondo. El fondo va a ser el elemento básico, ¿no? Digamos, si usamos los trucos de los maestros del bodegón, ¿no? De los clásicos, pues el fondo era súper importante. Podría ser una tela, podría ser una parte de tu casa que funcione, digamos una mesa muy bonita con una pared coqueta, o bien una cartulina muy barata y bella. El color del fondo puede determinar y puede ayudarte a definir el resto de la paleta de los colores. Entonces, nosotras nos vamos a ir por este bello azul y vamos a pensar en un bodegón más monocromático, pero pueden elegir una paleta que sea colores análogos o contrastantes, todo depende, pero el fondo es tu punto de partida. Segundo elemento. Las esponjas. Las esponjas nos parecieron un elemento que además de ser muy bonito y tienen una textura muy particular que puede fotografiar muy bien, pueden servirnos también como bases para darle prioridad o jerarquía a los diferentes elementos que estén en el bodegón. Estas bases pueden ser visibles o invisibles. Si tú no quieres que sean parte de tu bodegón, puedes cubrirlas con una tela, digamos si tu fondo es una tela. Inclusive puedes hacer bases para elementos que sea difícil de detener o pueden funcionar también como base y fondo para elementos muy pequeños. Esponjas. Te toca a ti, ¿no? Shoot. Tercer elemento, texturas. Estos elementos de texturas, digamos, podrían ser cualquier cosa. Podrían ser estas esponjas metálicas muy bonitas que encontramos. Podría ser cualquier cosa que tenga una textura interesante, bien fotografiable, que te guste mucho y sobre todo que le añade un toque surreal a tu bodegón. Y un buen tip es que todo lo que brilla o refleje de pronto puede hacer que tu foto tenga un toque más sofisticado, que se vea como que te costó más trabajo. Elemento 4, más textura. Encontramos unas bolsas de basura en un color muy parecido A nuestro background. Nos pareció que es un elemento muy bonito para agregarle textura. La podemos tener arrugada en la parte de abajo, ¿no? Podríamos no tener este fondo y trabajar solamente con nuestra textura. Necesitamos más altura. Gracias. Truco de los clásicos. Tela arrugada que cae con fruta. Y las bases que pueden ser visibles o invisibles, pues aquí uno puede poner algo. También algo padre de las bolsas y que no se explota mucho es que uno puede inflarlas. Yo no sé si puedo inflar esto. Puedo tratar de inflar esto. Puedo intentar inflarla. Puede haber un fail. Huele a lavanda. ¿Tiene olor? Tiene un olor rarísimo. No puedo inflar la bolsa. Sí le inflé, mira. Y entonces hay veces que a bodegones muy contemporáneos la bolsa inflada te puede dar una muy buena textura para algo así como más experimental. Plástico, gran elemento. Perdónanos, madre naturaleza. Sí, pues lo reutilizas después para la basura de tu casa. Quinto elemento, el follaje. Puedes sacarlas de tu jardín, del camellón de enfrente de tu casa con cuidado. De la florería. De la florería. Puede haber un contraste interesante con el resto de los elementos, sobre todo porque nosotras tenemos mucho plástico. Entonces, pues le vamos a dar una textura y una profundidad con estas cosas que no tendríamos de otra forma.
Como pueden ver, elegimos diferentes texturas también en las plantas para poder tener diferentes niveles y sobre todo la forma. Piensen mucho en forma y contraforma. Tenemos elementos más suaves y sutiles como estas ramitas peluditas, algunos elementos más sólidos con mucho brillo y el acento hermoso de nuestra flor. Recuerden mantener siempre sus plantas en agua porque con las luces, cuando estás tomando una foto, es muy posible que mueran y se vean tristes en su foto final. Hablando de hidratación, es buen momento para la hora del té. Una pausita. Salud. No es té. No importa. Nuestro siguiente elemento son nuestros personajes principales, los props. Sexto elemento. Este maravilloso cepillo. Séptimo elemento. Encontramos unos cerillos con un diseño muy especial en su empaque. Octavo elemento. Estas increíbles pelotas de tenis que en realidad son para las patas de la silla. Noveno elemento. Siguiendo con la narrativa de los cerillos, encontramos un pequeño tigre de bengala de plástico. Y ahora es momento de presentar lo que nosotros llamamos el prop surreal. Con ustedes, señoras y señores, el prop surreal. Un huevo de dinosaurio. Antiquísimo. ¿Lo sacó? Sí. Uf, es muy hermoso. Increíble. Muy especial. ¿Lo puedo tocar? No, qué belleza. Tengo miedo de que se caiga. Estos van a ser los personajes de nuestro bodegón y como pueden ver hay una identidad en cuanto al color. Tenemos colores que van en el mismo rango de azules o tonos fríos y acentos de color con nuestras pelotas de tenis / patas de silla. Protector de pata de silla. Ajá, tienen un agujerito aquí para que puedas meter la pata. Pero en realidad si tienes como un palito podrías... y flotarían en tu set. Muy top este elemento. Hablando de las formas, el cepillo es un elemento que nos puede dar dirección. Como es largo y rectangular, pero bueno, luego tiene estos pelitos que son una mezcla perfecta entre suavidad y aspereza, puedes sí dar una dirección interesante en tu bodegón, no importa si lo pones parado, digamos, y lo sostienes con algo. Lo puedes poner de diferentes formas y siempre te va a dar dirección que va a apuntar hacia algún lado dentro de tu bodegón y eso va a ayudar a que haya diferentes pesos y balances en la foto y todo se pueda apreciar. Como todos, nosotros tenemos un buen perfil y un mal perfil, nuestros objetos también, y hay que encontrar de qué manera los quieres acomodar en el set para que sean legibles o que luzcan de la mejor manera. Bueno, no, el tigre tiene muchos buenos perfiles, pero hay que encontrar siempre de qué manera son más entendibles en el cuadro y cuál es su mejor ángulo. Más allá de que los colores y los diseños sean bonitos, nos tenemos que fijar en la forma. Entonces pensamos esferas, volúmenes, formas geométricas, elementos que no se parezcan en forma, pero que en sí combinen entre ellos. También tamaños, no todo es del mismo tamaño. Si tenemos un bodegón de elementos muy pequeñitos contra elementos muy grandes, fotografiarlo va a ser súper complicado. Entonces pensar que esos tamaños deben de ser equitativos y de poder convivir juntos en un mismo espacio. Utilicen e intervengan los propios elementos, pueden tener cerillos encendidos y que luzcan también inesperados y diferentes, no tal cual como los compraron en la tienda. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que se hayan divertido, que hayan aprendido buenos trucos para bodegón. Si conocen otros elementos que pueden servir para bodegón, por favor, cuéntenos. Compártanos todo lo que haya salido de sus cabezas y todo lo que hayan sentido después de ver esto. Y suscríbanse al canal para ver más contenido divertido como este. Los invitamos a hacer una nueva cosa que acabamos de inventar que se llama Bodegón Challenge. Si quieren aprender más de bodegón, métanse a nuestro curso de doméstica y hagan un bodegón increíble con elementos que cuesten menos de $3 y postéenlos ahí para que podamos verlos. En los comentarios del video y suscríbanse. No puedo decir suscríbanse. Y suscríbanse. Es un platillo volador. Bye.
Adiós, hasta pronto.